Hola chicas y chicos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Daco Negate y estamos acá en San Andreas Multiplayer en el servidor 4 de Fenison Roleplay. Y bueno, como dice el título, trabajando de transportista por un día. Bueno, acá ya tenemos el camión de transportista y estamos en el lugar o sea, del trabajo, ¿no? En canteras de las aventuras. Y bueno, ya me llamaron que si quería trabajar y le dije que sí, y todavía no me marcó en el mapa, pero me dijo que el lugar era acá, en Canteras, y ya estoy en Canteras pero no me marca nada. Supongo que debe ser allá abajo, pero a ver, atender. No me marca nada, así que a ver, voy a esperar que me llamen de vuelta y bueno, seguimos el video, así que corto esta parte y cuando me llamen, seguimos. Bueno chicos, acá nos están llamando, así que vamos a poner barra atender. Atiende la llamada. Empresa de transporte por celular. Hola, ¿podría ir a buscar una carga en la fábrica de Prunet? Sí. No, era así. Sí. A ver. Lo están esperando. Vaya con su camión en buenas condiciones. Cortar la comunicación. Ok, así que vamos a ver, vamos a empezar. Ya, nada. Pasó como no sé cuántos minutos ya, como 10 minutos, 5 más o menos. Entonces vamos. Acá están todos los camiones. ¡Fua! Un montón. Montgomery, Montgomery, algo así era. Así que vamos a ir al lugar a ese. A ver, primero vamos a ver dónde queda. Va, está acá cerca, vamos todo así. Sí, vamos todo así como dice. Bueno, este trabajo de transportista no sé cómo es, porque es la primera vez que estoy trabajando, así que si está buenísimo, capaz que haga otros videos o según lo que ustedes digan. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto me voy a llenar el chaleco, voy a poner consumir crack. La otra vez yo no sabía para qué era el crack y el medicamento. Y era para el medicamento para llenar la vida o para venderlo. Y el crack es para llenar el chaleco o para venderlo. Y bueno, acá ya lo estoy consumiendo. A ver, vamos a doblar acá. Duración me metí cuenta, seguro de vehículo, diario. Ah, me dieron el PDI, que sería que te pasara de nivel. No de nivel, sino que de puntuación, ¿no es? Yo era, ahí les digo, yo era el 32 y ahora soy el 33 de reputación. Bueno, acá me dieron estos tres, está buenísimo. Así que a ver, ahora dónde tengo que ir. En el plum de WIT está WIT o está. A ver, ¿dónde es eso? Si no me marca. ¿Dónde es? No me marca. Bueno, a ver, ¿dónde fue cargado? Ah, ahora sí. Ah, es allá arriba, sí, conozco. Así que vamos a ir. Cuidado este camión. Uy, casi me hace mierda todo el camión. Encima que lo arreglé. Ah, también nuevito. Re chido. Así, re rocho, re bien. Bueno, estas serán las máquinas que aparecen, así que las vamos a llevar y a ver qué es lo que pasa. Vamos a doblar acá. Cuidado. Bueno, quiero decirle que también estoy en una banda de T Montana, como vieron recién ahí, no sé si vieron. Y soy rango pandillero. Y bueno, así que cada vez vamos a ir subiendo, ¿no? Capaz que haga videos con la banda también después, y que no sé, voy a preguntarle si quieren y si quieren lo de la banda, ¿no? Después, bueno, lo hago. Y tengo un auto también, no sé si les conté en el video anterior. Me compré un auto. Piku también se compró el mismo. En realidad no se compró el mismo, sino que yo me compré el mismo que él. Porque está buenísimo, me gusta el auto ese. Después si quieren se lo muestro. Es el Merit. Merit, no sé, a ver si lo veo por acá fue el de... 230 millones me salió este cambio. ¿Sabés lo que es eso? Un montón. Bueno, a ver, acá tenemos
Ahí está, llegamos. Va. Habilidad de transportista aumentada. Suma un punto. Buen trabajo. Tu ganancia son 2150. Va. Eso nomás. ¿Cuánto habrán pasado? Ni... 3 minutos. 4. Fua. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden darle me gusta al video. Y si es la primera vez que estás viendo esto, no te olvides de suscribirte y de mirar mis videos anteriores. Y bueno, así que no tengo más nada que decirle. Cualquier cosa me comentan abajo, como ya saben que siempre se lo digo en todos los videos. Y se fijan en mi Facebook porque a veces publico cosas que hay a algunos que les importa y a otros no. Y quiero avisarle que el lunes que viene va a ser el último video de Sam, o sea, San Andreas Multiplayer en este servidor. Y ya para julio empezamos con nuevos videos de MTA, de Halo, de Inbu, de Battlefield y bueno, otros juegos más que voy a tratar de buscar porque siempre lo mismo ya cansa. Así que bueno chicos, no tengo más nada que decirle, así que acá me están llamando de vuelta. Si están llamando por teléfono a atender, pero bueno, lo voy a dejar acá, así que yo voy a seguir esto. Así que nos vemos el próximo lunes. Chao.